He encontrado un texto muy bello que lo hemos leído seguramente muchas veces en el Concilio Vaticano II, a propósito de este año, la fe que nos invita a la Iglesia a retomar el concilio que para muchos es casi que empezarlo, porque llevamos 50 años de Concilio Vaticano II y la gran mayoría no conocen el concilio, y creo que el año va a ser muy interesante para crear esta pedagogía. Y en Gaudium et Spes, allí en el número 22, hay una frase muy bella. Vea la intuición de la Iglesia en ese momento tan interesante. Decía que el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Ahí está toda la antropología. Me parece que ahí está todo nuestro ser, toda nuestra identidad. A veces nos hemos dedicado, y quiero decir en no me refiero exclusivamente a la parte budista, sino al ser Iglesia, nos hemos dedicado a crear muchas espiritualidades y a olvidar la antropología. Y no hay una posibilidad, y nosotros que tenemos el carisma, porque hemos nacido la fiesta de la encarnación, pues nos corresponde con mayor propiedad ser antropólogos. Juan Eudes hace la espiritualidad alimentada desde la palabra, la entiende y la aplica a su época, era lo que hemos aprendido siempre en espiritualidad budista. Hoy nosotros, hijos del siglo XXI, a la luz de Vaticano II, nos corresponde pensar qué es el hombre y cómo vivir la encarnación y cómo darle autenticidad a nuestra espiritualidad. ¿Quién es Jesús? ¿Y qué hace Jesús para que sea diferente? ¿Cuál es el signo de distinción entre Jesús y el mundo que él vivía? ¿Qué le aportó Jesús a la sociedad del siglo I? Sería la gran pregunta que nos pudiéramos hacer, y después traigamos esa respuesta al siglo XXI. ¿Y qué le aportamos los eudistas a la gran sociedad del siglo XXI? Que es una sociedad totalmente interesante y llena de novedades y expectativas que esperan de nosotros todas las posibilidades, y están todas las posibilidades dadas. Entonces, ¿qué le aportó Jesús a su época? Que se convirtió en un derrotero, en un referente. Y he descubierto que entre todas las cosas que le aporta es que él se sabe comunicar con Dios. Sabe hacer lo que hemos llamado la oración. Entonces voy a mostrar la oración de Jesús en contraste con la oración judía. Ahí es donde hay que encontrar la diferencia. La oración judía en el siglo I, la que él hereda, que es una tradición, y la oración de Jesús. Y miremos hoy nosotros a dónde estamos inclinados, hacia la oración de Jesús o hacia la tradición que él estaba rompiendo, ese estilo y ese proyecto. Y la oración de Jesús, la enseñanza realmente es el marco antropológico espiritual. Vamos a ponerle un título así rimbombante, que suene elegante, marco antropológico espiritual, pero en coloquio se llama Jesús ora con los ojos abiertos. Es lo que quiero decir, que lo dice el texto bíblico, obviamente ni siquiera es mío. La frase es mía porque lo dice el texto bíblico. Entonces, les invito a que hagamos la experiencia. ¿Qué es lo primero que Jesús hace? Y lo primero que Jesús hace es ir descubriendo quién es Dios para él. Imagínense ese proceso tan interesante. Un proceso que no sabemos cuánto se demoró, pero que sí sabemos que fue gradual, que fue paso a paso, proyecto a proyecto, etapa tras etapa. Entonces, esto es lo que hace a Jesús muy interesante, y esto es lo que a mi vida le da un sentido, porque por mucho tiempo yo había pensado, y tal vez alguien me lo enseñó, no eudista, sino otro padre, entonces me había enseñado que como que Jesús ya sabía todo desde antes de llegar, ya como que venía con la respuesta hecha, y pasa lo que nos pasa a muchos, que sabemos la respuesta, pero no conocemos la pregunta. Entonces se hace muy difícil eso. Entonces Jesús va paso a paso, gradualmente, desarrollando su realidad y descubriendo que el sentido de su vida solo adquiere claridad cuando sepa relacionarse con Dios. ¿Y cuándo se demoraría llamar a Dios, darle después el apelativo de Padre?
Ahí está la experiencia. Y desde ese momento que Él da ese paso de diferenciar a Dios y darle el título de Padre, empieza a construir un proyecto, que es un proyecto fascinante, que fue un proyecto de comunidad. Una comunidad. Pudiéramos pensar, y hoy la investigación bíblica nos permite pensarlo, pudiéramos pensar que Jesús, cuando fue entendiendo que Dios era Padre, empezó a consolidar una comunidad. No fue al revés. No fue en la comunidad que Él descubre al Padre, sino desde el Padre que plantea el reto a la comunidad. Entonces mira tan importante esto, porque a veces nosotros buscamos la comunidad, pero nos falta afirmar al Padre. Y Jesús afirma al Padre e involucra a la gente que era la comunidad. ¿Por qué necesitaba Él la comunidad? Jesús, ¿por qué necesitaba la comunidad? Y hemos escuchado también respuestas oportunistas, casi que de ocasión. Pues Jesús necesitaba unos discípulos para que los discípulos llevaran el Evangelio o el reino de los cielos, porque Él nunca habló sino del reino de los cielos. Y entonces se nos vuelve la comunidad como funcionalidad. Funcionalidad. Entonces, como no había quien lo enseñara, como no tenemos los medios que hoy alcanzamos, Jesús no los tenía, entonces nos tocaba puerta a puerta, ciudad tras ciudad, pueblo a pueblo. No, no era así. Jesús construye comunidad desde el rostro del Padre. Y lo primero que Él descubre en la comunidad desde el rostro del Padre es que la comunidad es efectiva si permite desarrollar integralmente a las personas. Eso que es una palabra nuestra, ahorita lo decíamos antes del receso, con todo lo de la Universidad Minuto Dios, que hace parte de nuestra misión, que lo colocamos en cualquier proyecto. Esto es una formación integral y esta es una pastoral integral. Ya no hay una actividad que no tenga ese apelativo de integral. Jesús ya lo pensaba. Y la integralidad de Jesús tenía 3 grandes ejes. El que entraba a su comunidad tenía una experiencia muy profunda de mundo laboral. Nunca entraba a la comunidad en el proyecto de Jesús, al menos lo que testifica el Evangelio, no entraban a la comunidad gente que no tuviera experiencia laboral, digamos de oficios, en el tiempo de Jesús. ¿Y qué hacía esa persona? ¿Y qué hacía Jesús? ¿Le quitaba el oficio? O mejor, le cualificaba el oficio. Y vea que el caso, el que siempre nos llega a la memoria, por ser el primero, según Marcos, es el caso de Pedro. Vea ese Jesús cómo era de interesante. Jesús hacía lo que hacemos nosotros, se aprendía la Biblia, ni siquiera casi la leía, se la aprendía. Jesús decirle a Pedro, el pescador, el que todas las mañanas al amanecer se levantaba a hacer el oficio de ir a la pesca. Jesús ir y tomar la iniciativa porque Pedro no lo estaba viendo. Jesús empieza a buscar en su grupo, y es el testimonio que queda, y por eso nos toca hablar de ellos, para no entrar en hipótesis. Lo que nos queda es que el primer discipulado que realiza Jesús es con gente que desempeña un oficio, para que entre a la comunidad y se cualifique. Y se cualifique. Jesús le dedicó a Pedro la frase que Jeremías le dedicaba al pueblo. Por eso Jesús le dice a Pedro, sean pescadores de hombres. Esa frase es de Jeremías. Y nosotros tan bonito decimos, y Jesús dijo, no, Jeremías lo había dicho antes. Lo había dicho 6 siglos antes, tal vez. Entonces, Jesús lo que está haciendo es leyendo e interpretando. Porque uno va a Jeremías y Jeremías no habla de pescadores, obviamente. Quería Jesús que su comunidad, primer requisito, fueran líderes. Qué interesante, mira. Qué interesante. Para podernos relacionar encarnadamente en una experiencia con el Padre, nos toca ser líderes. Qué importante que este ejercicio de liderazgo haga parte de los acentos de nuestra forma permanentemente. El líder no se hace a través de un curso,
El curso lo dota de unas herramientas, pero el líder se hace, ahorita veíamos la vida del padre García Herreros y el proyecto García Herreros, pues es un proyecto de líderes, y se va haciendo. Entonces Jesús, desde la visión del Padre, ¿es tan interesante? No que Jesús buscó una gente para después enviarlo, desde la visión del Padre, descubre la comunidad, y una comunidad para ser líderes. Segundo, ¿por qué es necesaria la comunidad? Estamos en esta formación integral. La comunidad es el espacio donde se permite el error para aprender. Jesús sí que favorecía el error. Nosotros todavía estamos muy lejos, la educación está muy lejos de crear la pedagogía del error. Cuando coloquemos en la pedagogía nuestra el error, será más efectivo el aprendizaje. Nosotros estamos todavía en una pedagogía donde no se admite el error. O sabes o no sabes. Y si no sabes, has perdido el proceso, y si sabes, eres abanderado en el liderazgo. Jesús permitía el error para descubrir a la persona. Entonces se pueden imaginar esos diálogos que tendría Jesús con un grupo pequeño. El Evangelio trata de decir que el grupo era más pequeño que 12. Imagínense lo que diríamos hoy en el lenguaje nuestro coloquial, una coinonía. 4 o 5 personas aprendiendo, descubriendo sus errores, pero tratando de ser mejores. Esto le daba calidad a la persona. Y Jesús admitía el error y seguía formando, y la persona se seguía equivocando, y Jesús seguía confiando. Entonces, la pedagogía del error despertó en Jesús la confianza, porque el error favorece la confianza, y la confianza crea el vínculo con el Padre. Ve que Jesús tenía muy claro el proyecto de quién era Dios para él. Era Padre. Ven que así no piensa un fariseo. Esto se volvió incómodo en tiempo de Jesús. Esto que estoy diciendo para nosotros es lo cotidiano y lo repetido y lo que no dice nada. En tiempo de Jesús era lo extraño, tan extraño que le causaron muchos problemas. El Padre que descubre Jesús y la comunidad que proyecta a Jesús tiene otro eje. Y el tercer eje es inserción en la realidad. Insertos en la realidad. Si hay algo claro que diferencia a Jesús, y por eso hubo una separación entre Jesús y Juan. Ustedes saben que Jesús y Juan eran muy amigos. Juan el Bautista, sí, daría a pensar, inicialmente pudiéramos pensar, como que Jesús se iba fortaleciendo la espiritualidad de Juan. Un momento se va notando la diferencia y la separación. Seguía el cariño, ellos dos se querían mucho, no solo por el parentesco, sino por ciertas afinidades que tenían. Pero la gran diferencia es que Jesús quiere una comunidad inserta en su realidad, y Juan pareciera que quisiera una comunidad más distante de la realidad. La vida de Juan era mucho más de desierto. La vida de Jesús, de su comunidad, era mucho más de compromiso. Entonces por eso se sentaban en las tardes, tenían coloquios muy ricos y muy agradables para hablar, por ejemplo, de la autoridad. Bueno, las personas que nos gobiernan, imagínate, este gobernante cómo lo hace. Después se sentaban y hablaban de la justicia, del dinero, de lo que es la realidad. Y así ellos fueron descubriendo. ¿Y qué es lo curioso de esto? Que ninguno de los 3 ejes, que estos son los ejes que se perciben en la comunidad, en ninguno de los 3 ejes, Jesús les enseña a orar, sino que Él se convierte en testimonio de oración. No fue condición, no era requisito entrar a la comunidad de Jesús. No le preguntó a Pedro cuántos salmos recitaba al día, sino a qué hora se levantaba a pescar. Era muy interesante esto. Y entonces en el capítulo 11 de Lucas nos guarda una imagen maravillosa. Voy a leer alguna frase que es de las más interesantes. Comenzando el capítulo 11 dice: una vez Jesús oraba en un lugar, él solo,
y los discípulos mirando. Imagínense en este lugar, nosotros aquí reunidos y allá un poco a la distancia, 500 metros, allá Jesús. ¿Qué haría Jesús? Que ya era costumbre en él, que los discípulos siempre quedan entusiasmados, interesados. ¿Qué tendría Jesús en esa experiencia? Que les nació a ellos. Y aquí viene la eficacia de la espiritualidad, y por eso es la espiritualidad de la encarnación, oración de la encarnación. ¿Qué tendría de eficacia Jesús? ¿Qué tendría su semblante especial? ¿Qué tendría su historia diferente? Que invita a que los discípulos sean los que tomen la iniciativa. Qué interesante esto. A veces nuestra oración no se encarna en la realidad porque no nace de nosotros. Ya está. Entonces yo entro cruzo la puerta y ya sé lo que me corresponde hacer. Jesús tenía una dinámica muy distinta y no por eso significaba que no fuera muy fuerte, una espiritualidad muy fuerte. Y tanto que fue llevando a sus discípulos, y va llevando a sus discípulos a que aprendan a relacionarse diferenciadamente del Padre. Que la oración no sea la disculpa, sino sea la oportunidad. La disculpa la tenían los judíos, porque si hay un grupo religioso, son los judíos. Su vida espiritual era muy fuerte, muy bien marcada y la llevaban, con todos los altibajos que podamos tener los seres humanos, pero eran muy, muy estrictos. Y Jesús, sin romper eso, va descubriendo algo. Y los discípulos contemplaban a Jesús. Hasta que un día se atrevieron a dar el paso. Enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Y entonces, ahí está la mentalidad del mundo judío. Comienza muy temprano su oración, terminan al finalizar la jornada en oración, lo que pasa en el templo. Pero Jesús sí tiene una nueva forma de orar. Rompe con los moldes piadosos de la espiritualidad judía. Rompe. Él seguirá recitando los salmos, seguirá asistiendo a la sinagoga, seguirá leyendo los salmos. En la mejor síntesis la dice Lucas 24, cómo será el orden del Antiguo Testamento, profetas, ley y salmos, y así educa, revisa la vida de Emaús, Lucas 24, pero él rompe los moldes de la costumbre piadosa. ¿Y cómo lo rompe? A ver, ahí dice oración personal, proporciona una oración comunitaria. No debe parecerse la oración de la comunidad, de la que él está construyendo, no debe parecerse al modelo de la oración judía. ¿En qué se sustentaba la oración judía? No estamos juzgándola, sino notando diferencias externas. La oración judía, si algo tenía, es que era una oración muy cargada de palabras. Palabras, palabras y palabras, solo palabras, como la canción. La oración de Jesús era una oración con los mínimos en las palabras y los máximos en el compromiso. Ese era el equilibrio, era interesante. Colocar una balanza donde los mínimos sean las palabras y los máximos sean los compromisos. Entonces, era muy importante. En cambio, los judíos habían invertido el orden. Habían puesto todos los máximos, todo el peso en la palabra, y Jesús se lo dice un día: no piense que porque dicen mucho van a ser más rápidamente escuchados, sino porque hagan pronto. E ir llevando. Esa es una mentalidad. Esta es una mentalidad que no se cambia en 3 años. Jesús convivió, ¿cuántos años? Pongamos 3 en la clásica cronología que se nos enseña. Pero en 3 años no. Pensemos en cada uno de nosotros. ¿Cuántos años nos demoramos en cambiar una mentalidad? Casi que una generación. Pero vamos ahí, en la búsqueda, en el camino. Entonces, la oración de Jesús pide que sea diferente a la de los judíos. Primero, por la forma. Segundo, por el lugar. Yo me imagino que Jesús diría esto y a más de uno le causó sorpresa, extraña, incomodidad. Y cuando hagas oración, entra en tu habitación. Eso no quiere decir que hagan oraciones encerrados en la pieza. No, que va. Eso no. Es más bonito que eso.
quiere decir, salgamos de lo sacral que es este templo y entremos a lo secular. Vea tan interesante. No solo el ejercicio, no el desplazamiento, no el ir a la habitación. Y los que tenemos la habitación compartiendo es que no hacemos oración. No, no era eso. Es más allá que eso. Es entrar, darle a Jesús, impregnar la oración del espacio de la vida. Tan importante la vida como el descanso. Tan importante la vida como la vida misma, la oración. Entonces, ahí hay una gran diferencia. Y esto causó, y creo yo, porque este texto que estoy recitando así un poco, traído de los cabellos, es del miércoles de ceniza, y casi siempre estamos diciendo lo que les pedimos en esta cuaresma es que oren solos. No, mi hijo, no era así. Padrecito, se le olvidó lo más importante. Entienda qué quiso decir Jesús. Y es, ora en medio de la sociedad. No es que se aísle, porque entonces ¿dónde queda nuestra espiritualidad? Jesús construyendo comunidad y mandando a cada uno que haga oración por aparte. Como incoherente, ¿cierto? Y si algo tenía Jesús, es que iba logrando unas coherencias, porque estaba cambiando una estructura. Entonces, segundo elemento de que ya vemos diferencias, pues mi oración está aquí en medio, porque ¿cuál es una condición no condición, sino un elemento de la comunidad de Jesús encarnada en la realidad? Entonces la oración tiene que responder a eso. Y otro elemento que personifica es que la oración debe ser escenario de serenidad. Y esto sí creo que es muy importante decirlo, porque en muchos ambientes la oración ha caído en escenarios de turbulencia, ¿no? Entonces, pensamos que entre más desorden haya, más eficacia tenemos. Y mira que Jesús iba logrando esas diferencias. Esas diferencias son muy importantes saberlas nosotros matizar. O si no, no pudiéramos estar pensando en un proyecto total de oración encarnada. Entonces miremos un ejemplo de oración, el más normal, cuando los discípulos le piden a Jesús, enséñanos a orar. Lo más normal es esta, el Padre Nuestro. No la voy a explicar porque sé que la podemos conocer. Voy a dejar aquí las filminas, la estructura, pero quiero tomar un texto que para mí es muy interesante. Pues este es el eje, obviamente. Este es el núcleo, y sobre eso se ha escrito mucha y se seguirá escribiendo mucha literatura, y nunca acabaremos de entender el proyecto de Jesús. Entonces saquemos una síntesis. Para Jesús la oración ante el Padre era el mismo. Él era el mismo. Mira qué bello. Qué rico que nosotros pudiéramos decir, para mí mi mejor oración es ser yo. Dejarme conocer y entregarme a Dios. ¿Ve? Y Jesús fue descubriendo y tallando y haciendo esta arquitectura espiritual. ¿Ve? Hasta que Él supo, hasta que llegó un día a decir Jesús lo que fue insólito. Creo yo que hoy en el Evangelio lo regañaron. No, Jesús se ganó unos regaños. Que dijeron, el Padre y yo somos uno. ¿Ve? Y eso se logra decir cuando el proceso de oración se va creciendo y se va madurando. Mi mejor oración es ser yo. Darle sentido a una palabra que está en Génesis y que de pronto ha quedado como una convención, pero no una realidad. Somos proyecto de Dios. Somos proyecto de Dios. Somos eso, proyecto de Dios. Esto nos debe hacer pensar si nuestra espiritualidad es encarnada o no. Será desencarnada cuando dejemos de ser nosotros. Cuando yo quiera ser como el otro, será una espiritualidad desencarnada. Jesús seguro que hace lo que hacemos nosotros. Jesús tendría referentes muy admirables en su época, contemporáneos o anteriores. Seguramente que la gente le diría, oye, qué rico que Jesús fuera como Moisés, imagínate, el super Moisés, Jesús. No, Jesús decía, no, yo quiero ser yo.
e ir luchando, y la gente le dijo, esa es como la gran tentación que siempre tendrá el hombre, yo querer ser yo y la sociedad quererme cambiar para que sea como ellos. Y entonces no perder ese enfoque. Y para eso la comunidad, para ayudarme a que cada día sea mejor y que salga adelante. Entonces ese era el proyecto que hacía Jesús y que logró en un grupo pequeño una respuesta y en un gran grupo pues un rechazo. Es lo que relata muy bien y está presentando el Evangelio. Entonces, la oración de Jesús ante el Padre era el ser Dios, el ser, el ir siendo, ir siendo, ir siendo. Y por eso después aparece la oración como un proyecto de creación. Si tomamos esa página de yo soy un proyecto de Dios, dice Génesis 1:26, Él me hizo a su imagen y semejanza. Traduzcámoslo a términos un poco bruscos, siglo XXI, soy un proyecto. Un proyecto, me gusta la palabra porque indica gradualidad, porque indica acción. Pronto el término de Génesis da la idea de algo terminado ya. Ya hoy soy imagen y semejanza de Dios, se fue Dios y pobre de mí. No, nunca se va Dios porque siempre voy a ser menos pobre. Ya no voy a ser pobre de mí, sino que bien de mí. Y Él será bien para mí si yo soy hijo para Él. Entonces estamos en esta experiencia, esta arquitectura de ser hijos porque tenemos un mismo Padre. Es el gran proyecto de Jesús. Pero entonces dejemos esa enseñanza y vayamos a Marcos 6 para darle el porqué el título a esta enseñanza, que Jesús ora con los ojos abiertos. Desde el versículo 45. Voy a ir contando la escena para recordarla y no caer aquí en clase de lectura. El capítulo 6 ha dicho dos cosas grandes. El texto inmediato a este que queremos relatar es: Jesús hizo lo que toda la gente quiere que haga Jesús. La mala publicidad, ¿no? Es decir, Jesús, yo creo que a Jesús le faltó un buen asesor de imagen. Vendieron lo que no era importante, que eran los milagros, y quedó como en secundario la redención. Si Jesús hubiera tenido un buen promotor y dijera, bueno, acérquense a Jesús y serán redimidos, uy, la gente de pronto diría, ustedes no tienen comida, ve allí sí. El pobre Jesús, cada vez lo buscan era, tenemos hambre. Esto sí es muy grave. Y lo grave es que no quedó allá, nosotros estamos haciendo lo mismo. Entonces seguimos dando y dando y dando y dando y dando. Ofrezcamos salvación. Entonces Jesús hace, el texto anterior, hace el relato de los milagros. Maravilloso, maravilloso. ¿Recuerdan los 5 panes y los 2 peces? Alguien alguna vez dijo que era la multiplicación de los panes, y yo leo el Evangelio y lo que encuentro es la división. Jesús no multiplicó, sino que partió y repartió de tanto que partió. ¿Ve? Entonces, porque uno imagina multiplicación, entonces aquí no hay nada, entonces sobre esa mesa, y brotaron ahí 50 computadores, ¿ve? No. Hoy no vamos a hacer el milagro porque no creo que está sino el mío y de pronto 2 computadores, no los vamos a repartir, sino a tener ahí. Entonces, es ir haciendo eso. Y el milagro no estuvo que Jesús partió y repartió. El milagro fue que hizo consciente a sus discípulos a tomar posturas. Lo más fácil es, no hay comida, no hay plata, cada uno defiéndase como pueda. Jesús dice, no hay comida, no hay plata, pero debe haber un recurso. Investiguen, oye, entre tanta gente, ¿será que no se nos ocurre algo? Y puso a los discípulos. Y siempre está el simplista, el que dice, no, eso es mucha plata, y aquí yo hice un presupuesto y conté, y hay 5,000, y si cada uno se come un pan y el pan vale 100 pesos, eso es una millonada. No tenemos. Investiguen hasta que sale el proactivo, ¿no? Que dice, yo por ahí averiguando, en la merienda hace un ratico yo vi que una señora guardó ahí un pedazo de pan y la otra guardó un pescado. Es que se huele, ¿ve? Lo delató. Guardar pescado es muy peligroso, ¿ve? Pan es más fácil. Por ahí descubrimos
¿Ve? Y se coloca Jesús en eso. Y antes a eso, estoy en el capítulo 6 de Marcos, el antecedente es este milagro, por eso la gente estaba feliz, la gente estaba feliz. Antes de eso es Juan el Bautista, ¿ve? Precisamente Juan el Bautista, y la escena ante Herodes y todo esto que nos presenta ese relato. Y yo ese relato de la muerte de Herodes no lo leo al mediodía antes del almuerzo porque es sanguinario a morir. Ese dejémoslo después de las 10 de la noche, cuando ya la comidita esté reposada, porque no es justo, me parece que hay que hacer justicia con la palabra. Entonces, el texto dice, Jesús despide a la gente, comienza en el versículo 45, yo corté la perícopa un poquito antes, no como está aquí, en 46, enseguida obligó Jesús a sus discípulos a que se embarcaran y fueran adelante a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Yo creo que ya Jesús aprendió la lección, dijo, no, pues si cada vez que dejo a los discípulos se ponen a comprometerse a darles cosas, ¿cuándo voy a terminar yo? Entonces Jesús les dijo, vayan adelante, que ya los alcanzo. Jesús era muy fraterno y se quedó. ¿Qué esperaría uno que hiciera Jesús? Se despide la gente, cada uno coge su camino, me quedo solo y la promesa es, vayan adelante, ya los alcanzo. Y no, mira que Marcos da un quiebre sobre eso, dice. Después de despedir a la gente, subió a la montaña. Este verbo no es un verbo locativo, no es la montaña aquí, la llanura acá, y entonces yo subo. No, es un verbo de total oración. Subir es aproximarse a Dios. Cada uno de nosotros tenemos nuestra propia montaña, y es el momento en que hacemos nuestra oración. Hay dos modelos de oración, la comunitaria, mira aquí nosotros, la personal. Una no suple la otra, se reclama. Este rato de oración comunitaria es importante, pero el rato de oración personal es importante. Y cada vez que se produce eso, estoy en la montaña. Esa es mi montaña. Y es subir, es un ascender. Es ascender. Y ascender es un ejercicio lento. Ustedes que son deportistas saben que el buen deportista no es el que corre mucho, el que corre bien. Ese es el buen deportista. El que corre mucho se cansa rápido. El que corre bien mide la fuerza y sabe dónde debe colocar el final de rematar la carrera y se gana el premio. ¿Ve? Pero como no es esta una carrera, sino es una subida, entonces es más interesante, porque es más despacio. Más despacio. Más despacio. Entonces, Jesús pide que el encuentro con Dios sea una experiencia de oportunidad. Tengamos la oportunidad de encontrarnos con Él, como cuando subimos a una montaña. Despacio, tranquilos, llevemos todo lo que necesitamos. Lo más importante de pronto no sería el vestuario para subir la montaña. ¿De qué nos toca despojarnos? ¿Y sabe Jesús de qué se estaba despojando mientras estaba orando? De todo lo que la gente le decía. Uy, es que este Señor tan chévere que es, sí, como Él nunca. No hay otro mejor que Él. Uy, es que este debería ser, mejor dicho, que lo nombraran el director de nuestra sinagoga. ¿Ve? Estamos en Bethsaida. Que Él fuera, mejor dicho, el sumo sacerdote en Jerusalén. Es que esos sí son los que necesitamos. Jesús va subiendo, desprendiéndose de eso. ¿Ve ya cuántas tentaciones le hemos ayudado a Jesús? Ya ha superado 2. Con nosotros en este momento, tentaciones permanentes. De pensar nosotros que la gente nos busca por lo que somos, cuando nos busca es por lo que tenemos. Y es la gran desilusión que nos hemos llevado. Cuando descubrimos que hoy que no tengo cómo darles comida, hoy no tengo a quién hablarle. Entonces Jesús se va desprendiendo de eso, antes del problema. Mira que Él era muy sensato.
Entonces dijo, y si me voy con los discípulos seguro que están comentando, uy, tan chévere, oye, nunca habíamos visto esto. Este sí es el plus. Entonces Jesús se va a la montaña ahora. Anochecía y la barca estaba en medio del lago y él solo en la costa. Bueno, ahí como que el autor no sabemos si no sabía o si sabía mucho. Somos nosotros que no sabemos costa y montaña y mar y bueno, tantas cosas. Viéndolos, ¿ve? Jesús a solas en oración, mirando a su comunidad. Este texto me parece que no lo deberíamos olvidar. A veces nosotros, y yo cuando enseño esto en los distintos grupos, les pido a la gente que hagan un día la experiencia. Hagan un día oración con los ojos abiertos. Casi siempre las respuestas son las mismas. Padre, es que nos desconcentramos. Qué rico. Desconcentrándose uno, conociendo a la persona, observándola, mirándola, conociéndole el rostro, mirando la angustia, la alegría, cómo llega. ¿Ve? Entonces, nosotros no lo hacemos esto, Jesús sí lo hacía. Y por eso Jesús sabía cómo era su comunidad. Jesús hace un ejercicio que es muy bello y que no lo podemos dejar nosotros de hacer. Juan Eudes yo creo que lo hacía muy bien y se lo aprendió muy bien, y es observar. ¿Qué fue lo que nos dijeron hace un rato el padre García Herreros? Ver, ahora se dice ver. El verbo latinoamericano es ver. ¿Ve? Entonces Jesús ve a su comunidad. Que por estar contando lo que no tienen que hablar se les olvida lo que saben. Ustedes se pueden imaginar un pescador de la talla de Pedro y la barca le quedó grande. Qué terrible. Mira qué crítica la que le está haciendo Jesús a estos muchachos. Los cogió profesionales. Y dijimos hace un ratico, y Él elige para ser parte de su comunidad personas de un oficio marcado. Nunca se paró Él a las 4 de la tarde en la plaza al que esté desocupado. No. Tan ocupados andaban ellos que no lo veían. Aquí a Jesús no lo veía Pedro ni su hermano. Fue Jesús el que les habló. Y hoy Jesús, viéndolos, descubre, vea lo que descubre cuando uno hace oración con los ojos abiertos. Dice, estaba en medio del lago y él solo en la costa, viéndolos, versículo 48, fatigados de remar porque tenían viento contrario. Cuando no conocemos a la comunidad se puede equivocar. ¿Y quiénes somos nosotros? Los que estamos aquí sentados. ¿Quiénes somos? Somos líderes en oración. Es el mayor rol que podemos tener. ¿Yo quién soy? Yo soy en mi comunidad el líder, el animador, el que es capaz de dar una palabra de fortaleza a la persona. Nosotros deberíamos tener un estudio que se llamara liderazgo en oración. Y tendríamos mucho soporte en la espiritualidad de Juan Eudes, que tiene bastante literatura al respecto, en la literatura del padre García Herreros, que tiene toda una vida de ejemplo. Entonces nosotros eso, que a nosotros nos buscaran porque somos los líderes de la oración, los líderes de la oración, que tengamos otros talentos, bendito Dios, pero que el primero sea eso. Que la gente que toque una casa eudista y a un sacerdote y a una persona en formación eudista sea porque es el mejor en la oración. Esa es una palabra de Jesús, no es mía, para que no nos asustemos. Jesús quiere que seamos los mejores. Él quiso de Pedro que fuera un cualificado y te haré pescador de hombres. Te cualifico, te hago mejor y tú puedes ser mejor. Y la oración nos va a hacer mejores. Pero seremos mejores si conocemos a la comunidad. Y la comunidad pierde sus talentos porque no hace lo que sabe. Se coloca a hacer otras cosas. Camina él de madrugada sobre el agua, intentando adelantarse. Imagínate aquí la barca y Jesús aquí.
¿Qué es eso? Digámoslo en lenguaje común, la gente se imagina que es que era Jesús, era un superhombre. Porque no se ve a nadie caminar sobre el agua. Eso tiene que ser poderes extraordinarios. Jesús no camina sobre el agua. Jesús se acerca a la comunidad en medio de los problemas. Es eso lo que está queriendo decir. Pero ve tan interesante Jesús. No usa muchas pastorales que por algún tiempo la iglesia inculcaba la pastoral de asistencialismo, ¿recuerdan? Entonces yo hago lo que le toca a la otra persona, ¿ve? Entonces como la otra persona no sabe cocinar, pues yo le doy la comida preparada y no le doy un curso de culinaria. Entonces era Jesús, trata de, ¿ve? No se tiró ahí, salió volado de la montaña y llegó allá. No le hizo a ellos lo que le hizo Dios a Jonás. ¿Ve que no? Jesús va y se acerca. El caminar es el aproximarse a la comunidad, pero quiere que ellos tomen sus decisiones. Nosotros debemos también respetar eso. Estamos en las pedagogías donde el error nos enseña y nos fortalece y nos da confianza. Entonces, eso nos ayuda. Al verlo caminar, obviamente los discípulos creyeron que era un fantasma y dieron un grito. Eso era lo que él quería demostrarles. Que ellos, siendo sus amigos, lo buscaban por lo que él tenía y no por lo que él era. No tenían fe en Jesús todavía. Una fe muy tan frágil como una barca en medio de un lago. Era eso. Y muy interesante el texto para este año, que es el año de la fe. Entonces Jesús, eso es lo que les quiere mostrar. Y después les da un susto y pánico y todo esto. Es el testimonio de personas de poca fe. Después se retomará esto en el capítulo 28, por ejemplo, de Mateo, cuando las mujeres van al sepulcro, o en el capítulo 16 de Marcos, cuando las mujeres también van al sepulcro, la misma escena. Temerosas, temblorosas y llenas de pánico. Discípulos sin fe. Discípulos sin fe. Qué paradoja, ¿no? Uno esperaría que el discípulo fuera una persona convencida de Jesús, pero no lo es. Entonces, tranquilos, soy yo, y todo vuelve a la serenidad. Solo la vida alcanza sentido. La espiritualidad de la encarnación tiene sentido cuando se fortalece en la fe. Soy yo. ¿Quién es Jesús? Jesús es, y digámoslo en términos de Lucas, de Marcos, dicho por él es Él. Mira que está repitiendo a Éxodo 3. Yo soy. ¿Ve? Jesús quiere ser. Nosotros queremos que nuestra espiritualidad encarnada sea la oportunidad de querer ser. Y para ello, en este espacio de espiritualidad budista y de espiritualidad de comunidad de Vaticano II, que es la cita primera, nos permite entrar en esta experiencia. Es un ejercicio gradual. Nunca Jesús habló y la gente al instante le entendió. O nos pasa lo que nos sucede, yo creo que a muchos de nosotros, que entendemos según nuestras categorías. De pronto no son nuestros intereses, sino nuestras categorías. Si a mí me dicen, en tal sitio es bueno, para mí la categoría de bueno o de malo puede que sea distinta a la tuya. Entonces Jesús va formando, por eso los tuvo en la comunidad. Pero algo que tuvo Jesús muy, muy bueno, y esa palabra que coloca el Padre, que es Marcos 1:16, se encuentra al final del Evangelio en el mismo Marcos, en el capítulo 16, y a esos defraudados que lo negaron, que lo abandonaron, que no estuvieron con él, Jesús sale al encuentro otra vez y los llama a sus discípulos y les da la oportunidad. Es decir, el vínculo de amor que él estableció con ellos no se rompió porque alguno lo traicionó, se afirmó porque él les seguía amando. Entonces, y ahí sí lo fueron entendiendo. Y ya después de esa experiencia, como dicen los muchachos, para las que sea. Y ahí sí vemos a otro Pedro, no a este Pedro de incertidumbres, sino a un Pedro arriesgado y decidido.